Soy Javier Ceballos Perugachi, soy actor, ya trabajo casi 24 años en teatro. También mis estudios, mis intereses son literatura, historia. Me encantaría ser historiador, pero solo soy un aficionado. Trabajo contando historias, me gusta contar historias, creo que las historias son algo poderoso. Las historias, los mitos, las leyendas son sabiduría que nos viene desde el pasado, que transmite la maravillosa experiencia humana. Desde hace 15 años trabajo en Quito Eterno, que es donde he desarrollado básicamente con mis compañeros gran parte de las cosas que nos gusta hacer, sobre todo alrededor de contar historias. No sé, cuéntame tú, no sé, empecemos hablando acerca de tu nombre. Me llama la atención que tú siempre te planteas como, pues dices tu nombre, Javier Ceballos Perugachi. Cuando lo que he visto en realidad es que por lo general la gente a veces suele utilizar al revés esa estrategia. Hay gente que tiene un apellido indígena y termina poniendo su otro apellido como para compensar esto. Entonces, en tu caso es al revés, o sea, ¿esa es una cuestión fortuita o es una cuestión consciente en tu caso? Yo creo que es política además, porque, bueno, siempre cuento eso, mi apellido indígena me avergonzó durante toda mi infancia y toda mi adolescencia, porque claro, yo ya nací y viví en un contexto mestizo urbano en la ciudad de Quito, clase media, escuela, clase media, colegio, clase media tradicionalísimo de la ciudad, donde claro, yo sentí muy fuerte ese tener un apellido indígena, como el otro. Entonces siempre fue como una cosa muy de vergüenza, y más bien cuando comencé a trabajar en estas cuestiones de historia, de memoria, de entender estos grandes conflictos que tenemos los ecuatorianos, más bien la decisión fue como eso, como visibilizar muy claramente mi segundo apellido. Y es chistoso porque en cambio ahora mucha gente recuerda más mi segundo apellido, y hay gente que ya me llama directo Perugachi, Javier Perugachi. Entonces creo que queda sonando más incluso en la gente. Entonces a veces tengo más bien que recordar que también soy Ceballos. Entonces, pero eso es, o sea, me llama la atención que tú dices en la escuela, en el colegio, pero no necesariamente, o sea, la gente cuando citan lista y todo eso, o sea, por lo general suele ser más referirse al primer apellido que al segundo apellido. claro, pero siempre había profesores que tomaban la lista con los dos apellidos. Yo siempre cuento que a mí de chiquito me daba terror de que los profesores sean de los que tomaban lista con los dos apellidos, porque si se decía solo Ceballos, chévere, entonces sobrevivía todo el año. Pues sí, tomaba la lista como Ceballos Perugachi, ya, o sea, quedaba marcado y quedaba estigmatizado el resto del año, me ponían apodos. Es interesante porque es ese racismo suavizado, que uno dice, no, pero no es racismo, o sea, también le ponemos apodos al que tiene apellido hispano. Sí, pero el apellido quichua muchas veces yo creo que el porcentaje tiene muchísimo más chance de ser sujeto de burla que un apellido en español. Entonces, claro, sentías eso rápidamente, o sea, el peso del apellido era bien potente. ¿Tú recuerdas algún, o sea, momento en particular, o sea, o algún apodo o alguna cuestión así, o sea, hay algo, o sea, o era una constante? O sea, es súper interesante porque, por ejemplo, claro, yo no recuerdo que nadie me haya confrontado directamente con lo indígena. A mi mamá sí, porque era su primer apellido, a mí no. Pero claro, era como, por eso digo, es un racismo muy suavizado, muy, a veces hasta ingenuo. Entonces, claro, los apodos que me ponían era lechuga, remolacha. Pero lo que yo sí recuerdo es que también a ratos era como Perugachi, y hizo cosas así como que te hablan así. Es súper interesante y eso es bien anecdótico porque yo no volví a oír que alguien se burlara de mí o se refiriera a mí con esa forma digamos, de burla, sino hasta la maestría. O sea, hasta que ya tuve 33 años. Cuando en la maestría conocí a un compañero del Perú, pero del Perú, de la costa del Perú. Y no de Lima, sino de arriba de Piura. Que cuando nos conocimos y me escuchó hablar, dijo, ay, que ese acento, entonces sé que soy de Quito y todo. Ah, pues acento de serranito, que hablan así como tú dices, puta, es una cosa bien brutal, estructural y transnacional. Entonces, más bien, desde ahí yo sentí
Realmente, o sea, yo no lo sentí desde lo indígena tan claramente, porque claro, soy hijo de una familia blanqueada, así como nunca sentí una cuestión desde lo afro. Pero del lado de mi papá hay mulatez. Pero es porque al final la misma familia lo niega tanto que ya no te asumes como indígena. Eso es loco, porque yo conocí a mi bisabuelo que se llamaba Jesús Perugachi. Y él se vestía como indígena, vivía como indígena, hablaba quichua, hablaba muy poco español y con un fuerte acento de quichua hablante. Y era mi bisabuelo. Pero es como, y le conocí, murió cuando yo tenía, no sé, supongo que 12 años. Y nunca hice una relación directa entre él, esa persona y yo. O sea, claro, era mi bisabuelo, pero no había como una línea continua de memoria y de historia y de cultura entre esa persona indígena y yo. Que yo creo que es lo que le pasa a todos los ecuatorianos. Y en la adolescencia longueas a todo el mundo, porque es algo alejado de ti. Pero tú crees que esto, me llamó la atención, dijiste que correspondía que creciste también en el contexto donde creciste, o sea, es clase media, o sea, ¿crees que se agudizó esto en este caso por eso, o sea, haber llegado a... O sea, yo creo que luego yo fui entendiendo que, claro, este asunto es muy... y está relacionado con muchas de las cosas muy tradicionales del país, el arribismo, del mestizaje, o sea, es lo que de alguna manera trató el Chuya Romero y Flores de Icaza, es lo que es este personaje del Chuya quiteño. Al final es una revista. El ecuatoriano, el mestizo ecuatoriano es una revista, es alguien que siempre va a tratar de intentar parecer una, no sé cómo decirlo, que no soy tan crudo, pero digamos, un estrato, como dirían los colombianos, un estrato más del que eres. Y eso atraviesa muchas cosas de nuestra vida. O sea, muchas cosas muy chéveres, como el chulla vida y que sea lo que tenga que pasar, hasta estos juegos medios perversos del longueamiento, del vivir de las apariencias, porque es eso. Entonces, digamos, el fenómeno del racismo, de la automutilación, del autorracismo, yo creo que es más potente en las clases medias, porque aún lo indígena se relaciona con pobreza, con retraso, con incluso menos inteligencia. Entonces, claro, aún sigue siendo una cultura de desprestigio, de la que quieres zafarte lo más rápido posible, y más bien se trata de una cultura más prestigiosa. O sea, tú dices que de una otra forma... Viole. La sociedad de castas se sigue de una u otra forma reproduciendo en la actualidad. Totalmente. O sea, la casta ya no es racial. O sea, ya no tiene que ver con color de piel tanto. No tanto, porque eso, digamos, ya es muy... ahora es muy líquido, es muy difuso. O sea, teniendo que el mismo indígena muchas veces ya no se reconoce a sí mismo como indígena. Yo a veces cuando doy esos talleres me remito a ratos a los datos de los censos. Este es un país que en el siglo XIX era 70% bilingüe. Ahora, no sé, ya no me acuerdo bien esos datos, pero creo que menos del 10% habla quichua. Es un país donde cada censo, lo que pasa es que hay cada vez menos personas que se reconocen como indígenas. Entonces, ¿cómo puede estar toda una cultura desapareciendo? Y es por ese fenómeno, es decir, la casta en este momento yo creo que es un proceso más bien de movilidad social. O sea, donde lo indígena mismo ya no es tan racial, porque a ratos en el mundo indígena yo creo que el conflicto mayor es que a ratos lo indígena se relaciona con lengua, territorio y vestimenta. Y eso le está matando a ese asunto, porque claro, si eso querría decir que nunca puedes ir a vivir en una ciudad, porque inmediatamente dejas de ser indígena. Y si ya no te vistes como indígena, o sea, estás condenado a la vestimenta. Entonces, claro, yo con amigos jóvenes indígenas con los que trabajo, converso y demás, ahorita el conflicto es, se puede pensar en un indígena urbano, un indígena de Quito. Puedo seguir siendo indígena si vivo en Quito, mis hijos nacen en Quito, crecen en Quito, aunque mi historia esté, no sé, en Cayambe, en Otavalo, en Chimborazo. Entonces, creo que también ahorita el sistema de castas es más bien cultural. Porque al rato lo indígena también sigue relacionándose, aunque queramos ser en positivo, sigue relacionándose con atraso, porque tienes que ser indígena. O sea, si usas tablet ya no eres indígena.
Entonces ahí nuevamente la casta vuelve a funcionar, ¿sí? Condenándote a ser un ser primitivo.